הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Que la paz del eterno Elohim nuestro, soberano del universo, esté sobre todos vosotros. Shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem. Les habla el Roé Miguel Baruch Koselef del Ministerio de Nueva Esperanza, transmitiendo este programa de las raíces hebreas de la emuná, de la fe en obediencia, desde la ciudad de Londres, Inglaterra, para la casa de Israel en todo el mundo. Shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem. Bendito sea el Abba Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en HaMashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos Kedushim, santos y sin mancha delante de él. Carta a la Keilah de Éfeso, capítulo 1, Pasukim 3 y 4. Shalom aleichem, shalom aleichem. Shalom a todos mis ajim, mis ajayot en el país del mundo en que tú estés. Shalom a toda la casa de Israel, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en México, en el Caribe, en Centroamérica, en España, en Estados Unidos y en Canadá, en Japón, en Israel y en todos los países donde esté presente la casa de Israel. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Estamos emocionados, estamos ocupados, estamos moviéndonos. Hay muchas personas que en las últimas semanas han estado haciendo su preparación para el Pesaj. Ese Pesaj que celebraremos en la noche del 22 de abril y durante todo el día 23 de abril vamos a estar celebrando el Pesaj. Será un día de santa convocación y un día de Shabbat, de reposo, aunque es un Shabbat también natural, pero por otro lado es un Shabbatón, porque allí estaremos también celebrando todo lo que es el Pesaj. Ajim, Ajayot, algunos de ustedes han estado limpiando sus casas muy bien, porque todo lo viejo, todo lo que ya no nos sirve, todas aquellas cosas de nuestra vida que no nos van a servir, debemos echarlo fuera. La próxima semana estaremos haciendo todo lo posible por eliminar cualquier tipo de hametz, cualquier tipo de levadura que pueda haber en nuestras casas, todo tipo de pan con levadura lo eliminaremos. Incluso nuestros ajim de la casa de Yehudá acostumbran a quemar en las 24 horas anteriores al Pesaj, acostumbran a quemar todo hametz, toda harina con hametz, todo tipo de levadura que pueda haber en nuestras casas. Nosotros vamos a buscar la levadura espiritual, vamos a estar analizando cómo está nuestra vida. Así Ajim Ajayot en las últimas semanas, aquí en Inglaterra y en otros lugares, los Ajim, las Ajayot, los hermanos, las hermanas, algunos han sido ministrados, han estado mirando qué pecados tenían sin confesar, a quienes habían ofendido para pedirles perdón, quiénes eran aquellas personas que habiéndolos ofendido a ellos, ¿no? Ellos todavía siguen guardando rencor, siguen guardando dolor en sus corazones para perdonar. Así Ajim, Ajayot, hay que eliminar todo tipo de levadura de nuestras vidas. Hemos explicado lo que es la levadura de los fariseos. Hemos explicado de que el legalismo no es algo correcto, el estar juzgando al prójimo, el estar imponiendo análisis de Torah que más bien se ajustan a nuestras doctrinas humanas, el estar imponiendo religiosidades
a otras personas. Esa es la levadura de los fariseos, la hipocresía que debemos eliminar. Igualmente la levadura de los saduceos, esa levadura que es incrédula, que no cree en lo sobrenatural, que no cree en los ángeles, que no cree en los milagros, que piensa de que lo sobrenatural no existe. Eso también tenemos que eliminarlo de nuestras vidas, así como la levadura de Herodes, esa levadura que nos hace ser mundanos, Ajim, Ajayot. Si tú amas al mundo, no puedes amar a Yeshua, no puedes amar a tu Elohé. Por lo tanto, si tú realmente amas a Yeshua, tú tienes que obedecer sus mandamientos y debes de convertirte en enemigo de lo mundano, en enemigo del mundo. Ajim, Ajayot. Hoy vamos a tocar prácticamente una de las etapas finales en nuestro proceso de purificación, en nuestro proceso de limpieza. Vamos a tocar acerca de la tevilá, vamos a hablar de lo que es tevilá, de lo que es la inmersión. Nosotros hemos identificado 5 tipos de inmersión según nos lo manifiesta la Brit Hadashah. 5 tipos de inmersión. Por un lado, 3 de estos tipos de inmersión son en agua y los otros 2 tipos de inmersión no son en agua porque son en fuego y en la Ruach HaKodesh, en el Espíritu. Leamos la Dabar de Yahweh. Leamos su palabra. En el libro de Yohanan, de Juan, capítulo 1, pasukim del 29 al 34, se encuentra lo siguiente. El siguiente día vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo sumergiendo a las personas con agua. También dio Yohanan testimonio diciendo: vi a la Ruach, al Espíritu, que descendía de Hashamayim, de los cielos, como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a sumergir a las personas con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender la Ruach, el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que sumergirá con la Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Ben Elohé. Amén. Hemos leído el texto de Yohanan de Juan 1, pasukim del 29 al 34. Entonces, mis amados Ajim, Ajayot, hoy vamos a estudiar 5 tipos de inmersión, 5 tipos de lo que se llama en el cristianismo bautismo. Hemos dicho que las primeras 3 inmersiones o los primeros 3 tipos de inmersión son inmersiones en agua, en mayim, que significa agua. Fíjense que la palabra mayim, aguas, también forma parte de la palabra hashamayim, que significa los cielos, o sea que tanto los cielos como las aguas están relacionados con la vida espiritual. Entonces, el primer tipo de inmersión en agua es la inmersión por arrepentimiento de transgresiones o de pecados. El segundo tipo de inmersión es la inmersión de purificación para limpiarnos ritualmente de las maldiciones, de las enfermedades, de la tzarat, o sea, de la lepra. En tercer lugar, tenemos la inmersión en identificación, cuando nosotros nos identificamos con quiénes somos, nuestra identidad hebraica, nuestra identidad israelita. En cuarto lugar, tenemos ya, no en agua, es la inmersión en fuego. Y en quinto lugar, es la inmersión en la Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a tocar
cada uno de estos 5 tipos de inmersiones para que cuando llegue este domingo 17 y muchas personas en varios lugares vamos a estar sumergiéndonos en las aguas corrientes de ríos o de lagos o de fuentes naturales de agua. Entonces vamos a iniciar este programa o la explicación de esta enseñanza con una bonita canción, una canción que nos permita llenarnos de la Ruach HaKodesh para que el Espíritu nos permita entender exactamente de qué trata la Tevilá, cómo lo tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer. Amén. אני אל אלוקים אקרא והשם יושיעני. אני אל אלוקים אקרא והשם יושיעני. ערב הבוקר וצהריים אשיחה וארמה. ערב הבוקר וצהריים אשיחה וארמה. וישמע קולי 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 וישמע קולי. Qué hermoso es este Jalel, Yaishma Koli, que significa y él escuchará mi voz, y es el Salmo 55, los Pesukim 16, 17 en hebreo, Vaishma Koli, y él escuchará mi voz. וישמע קולי 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 וישמע קולי. Y es el Salmo 55, los Pesukim 16, 17 en hebreo, Vaishma Koli, y él escuchará mi voz. El primer tipo de inmersión
es la inmersión en Teshuvá, también conocido como inmersión para arrepentimiento. Pero yo quisiera decirles que la Teshuvá es mucho más que el arrepentimiento, porque la Teshuvá implica un cambio de vida, implica un cambio de camino, tomar el camino que nos lleva a Yahweh, que nos lleva a nuestro Elohim. Entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde se nos habla de esta inmersión para Teshuvá, y también donde se nos habla de la Teshuvá en general. Entonces primero podemos ver en el libro de Mateo, en capítulo 3, pasuk 11, dice así la dabar de Yahweh: yo a la verdad os sumerjo con agua para Teshuvá, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os sumergirá con la Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces aquí llegamos a la primera gran diferencia entre los diferentes tipos de inmersión. La inmersión para Teshuvá es una inmersión con agua, y esta inmersión con agua lo podemos hacer directamente los hombres, los seres humanos. Sin embargo, el que sumerge en el Espíritu y en el fuego es Yeshua HaMashiach mismo. Los hombres no podemos hacer eso. O sea que si viene alguien y dice: yo voy a desatar sobre ti el Espíritu para que tú seas bautizado en el Espíritu Santo, esa persona está hablando falsedad. Solamente nos puede sumergir Yeshua HaMashiach con la Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y con el fuego. Luego vamos a hablar de estos tipos de inmersión. Por ahora seguimos con la inmersión en agua y la inmersión en agua para Teshuvá, para arrepentimiento y cambio de vida. Marcos 1:4. Yohanan el inmersor apareció en el desierto predicando la inmersión de Teshuvá para el perdón de pecados. O sea, esta inmersión de Teshuvá sirve para perdón de pecados, es decir, para dar testimonio de que nuestros pecados han sido perdonados. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando una inmersión de Teshuvá para el perdón de los pecados. Lucas 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de Teshuvá, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En otras palabras, Ahim Hayot, dar frutos dignos de Teshuvá es que vuestros hechos, vuestra vida diaria, vuestro testimonio demuestre realmente que vuestro camino se dirige hacia Yahweh, que vuestra vida diaria ha cambiado, que ya no hay pecado en vuestras vidas, que realmente os habéis arrepentido y cambiado de vida, y que hay Teshuvá. De lo contrario, será pura palabrería, será pura hipocresía. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la Teshuvá. Lucas 15:7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo, en Hashamayim, por un pecador que hace Teshuvá, que por 99 justos que no necesitan Teshuvá. Lucas 24:47. Y que en su nombre se predicara la Teshuvá para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí en el Sefer de Lucas podemos ver que se añade de que esta Teshuvá para perdón será a todas las naciones. ¿Por qué? Porque ahí en medio de esas naciones está la casa de Israel, está Efraín, que necesita hacer Teshuvá para tomar el camino de regreso a Yahweh. Arrepentimiento significa pesar
por no haber guardado la Torá, porque pecado no es otra cosa que la transgresión de la Torá. Por lo tanto, si no obedecemos y transgredimos la Torá, tenemos que arrepentirnos, sentir pesar por ello. Pero la teshuvá completa implica encaminarnos hacia Yahweh, que significa obedecer sus mandamientos, guardar su Torá. Por lo tanto, el auténtico arrepentimiento, la verdadera teshuvá, implica volver a encaminarnos hacia Yahweh guardando su Torá. Hechos 5:31. A este Elohim exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar teshuvá a Israel y perdón de pecados. Y cuando aquí habla de Israel, no se está refiriendo a Yehudá, se está refiriendo a todas las 12 tribus junto con Yehudá. Hechos 11:18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron al Eterno, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Yahweh la teshuvá que conduce a la vida. Ahora, ¿a qué gentiles se está refiriendo el autor de Hechos? No se está refiriendo a los paganos, aquellos que quieren continuar con sus costumbres paganas, con su idolatría, con su consumo de animales impuros, es decir, aquellos que siguen siendo paganos en los hechos, sino aquellos gentiles que hacen teshuvá, que se vuelven a Yahweh y guardan su Torá, por lo tanto dejan la idolatría, por lo tanto dejan de estar comiendo cosas inmundas, por lo tanto obedecen los mandamientos. Y Hechos 13:24 dice: después de que Yohanan predicó antes de su venida, antes de la venida del Mashiach, una inmersión de teshuvá a toda la casa de Israel. Qué interesante que esta teshuvá fuera para toda la casa de Israel. Hechos 19:4. Y Pablo dijo: Yohanan sumergió con la inmersión de teshuvá, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Yeshua. Entonces aquí cuando se habla de teshuvá, es decir, arrepentimiento y cambio de vida, están hablando que esto se hace por la fe que se tiene en Yeshua, por creer en aquel que es nuestro Mesías. Luego, Hechos 20:21, dice: testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos de la teshuvá para con Elohim y de la emuná en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí claramente se ve la unión entre teshuvá, arrepentimiento, cambio de vida, y emuná, fe en obediencia a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Hechos 26:20, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían hacer teshuvá y volverse a Yahweh haciendo obras dignas de teshuvá. Fíjense la importancia del cambio de vida, de tomar el camino hacia Yahweh, hacia la obediencia, hacia sus mandamientos, hacia el guardar la Torá, porque eso es verdadera teshuvá. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Yahweh te guía a la teshuvá? Y ojo a la palabra bondad de Yahweh, porque aquí la traducción de bondad también significa el favor, y en otras versiones dice la gracia de Yahweh te guía a la teshuvá.
lo que lleva la auténtica gracia es al cambio de vida en emuná, en obediencia, fe y en obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, aquellos que dicen que con gracia ya tienen suficiente están usando una palabra totalmente fuera de contexto, porque la bondad, la gracia, el favor de Yahweh se muestra para aquellos que son obedientes. Y así puedo seguir leyendo textos en 2 de Corintios 7:9 y 7:10, en 2 de Timoteo 2:25, en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 12, 2 de Pedro 3:9, donde se habla de la importancia de la Teshuvah, queridos Ajim, queridas Ajayot. El segundo tipo de inmersión, según las Escrituras, tiene que ver con la purificación. Y justamente esta semana, queridos Ajim y Ajayot, tenemos la Parashá 28, que se llama Matzorah, que significa que es una persona afligida con sarat, o sea, con lepra. Entonces, todo el capítulo 14 de Levítico trata sobre el proceso de purificación de los leprosos o de las personas que tienen infecciones en la piel. Y el capítulo 15 de Levítico habla de la purificación de las personas que tienen otro tipo de impureza. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el capítulo 15 de Vayikra, de Levítico, leemos los pasukim del 5 al 8, el pasuk 5 dice: además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se sumergirá en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y esta frase final, se sumergirá en agua y quedará inmundo hasta el atardecer, se repite en el caso de la pasuk 6, de la pasuk 7 y también de la pasuk 8, donde dice al final que se sumergirá en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. En otras palabras, la inmersión en agua en estos 4 casos no quita, no limpia, no la hace que sea una persona totalmente regenerada. Pero fíjense, y lo mismo ocurre con las pasuk 10 y 11. No dice que quedará inmundo hasta el atardecer, se sumergirá en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Son los versículos 10 y 11 de Levítico 15. Pero yo quiero llamarles la atención al versículo 13, ¿no? Y dice el versículo 13: cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, sumergirá su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Quedará limpio, dice la Dabar de Yahweh, dice la palabra. Es decir, en todos los casos anteriores estamos hablando sencillamente de unas abluciones, de una lavada que no es una lavada de purificación, sino que es una lavada sencillamente para quitarse la suciedad. Pero en la pasuk 13 dice claramente que cuando ya quede limpio, ¿no? Si ese flujo, si esa inmundicia representa el pecado, si representa la maldición, si representa la enfermedad, entonces uno, para purificarse, tendría que hacerlo en agua corriente y tendrá que sumergir su cuerpo para quedar limpio espiritualmente. Por eso, queridos Ajim, es que nosotros hacemos esta segunda inmersión para purificación, para nosotros ser limpios de toda aquella inmundicia que hayamos tenido antes de conocer al Mashiach, ese pecado que cometimos, que ya nos arrepentimos, ya incluso hemos hecho inmersión por Teshuvah, por arrepentimiento, pero ahora la maldición que viene con eso, la suciedad que quedó allí, tiene que espiritualmente, ritualmente lavarse. Y qué mejor simbolismo que el agua corriente, Ajim, Ajayot,
Hay personas que utilizan piscinitas para sumergirse en las piscinas, y por lo tanto el que entra en segundo, en tercer y cuarto lugar se meterá en unas aguas que están llenas de inmundicias, llenas de impurezas espirituales. En cambio, cuando uno se mete al río, cuando se mete al lago, a una laguna, alguna agua corriente donde hay vida que fluye, todas las suciedades, las impurezas, todo lo que pueda tener en su cuerpo será llevada por la corriente y llegará al fondo del mar. Y simbólicamente nosotros sabemos que el fondo del mar representa el olvido, porque entonces Yahweh olvidará nuestros pecados, olvidará nuestras inmundicias, olvidará toda maldición que tengamos, toda condenación, toda enfermedad espiritual, cualquier cosa mala que tengamos nosotros a nivel espiritual quedará eliminada y seremos limpios, puros, y todo irá corriente abajo y se olvidará en el fondo del mar. Antes de hablar del tercer tipo de inmersión, vamos a escuchar otra jalel, otra hermosa canción para estar continuamente en el Espíritu. Amén. שאו שערים, ראשיכם, ושאו פתחי עולם. שאו שערים, ראשיכם, ושאו פתחי עולם. יבוא ויבוא, יבוא ויבוא, מלך הכבוד. 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 שאו שערים, ראשיכם, ושאו פתחי עולם. שאו שערים, ראשיכם, ושאו פתחי עולם. יבוא ויבוא, יבוא ויבוא, מלך הכבוד. 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 מלך הכבוד. מלך הכבוד. La tercera inmersión, amados Ahim Ahayot, tiene que ver con la identidad. Cuando antes habíamos leído Yohanan 1, en la Pasuk 31 dice que era necesario que Yeshua se sumergiera para que fuera manifestado a Israel. Y nosotros también podemos ver luego en las diferentes Besorá, en lo que es la Buena Nueva, los Evangelios, ¿no? Vemos cómo dice en Mateo 3:17, dice, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he
complacido. Esta misma afirmación se repite en Mateo 17:5. Es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. En Marcos 1:11 también, y se dice en segunda persona, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Incluso en Lucas 3:22 también se habla de la paloma que bajó y que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Es decir, Yeshua se había sumergido en Teshuvah, o sea, el primer tipo de inmersión por arrepentimiento y cambio de vida, aunque él no lo necesitaba porque él no tenía pecado, pero él obedeció para ser manifestada a las personas, lo hizo en Teshuvah. También él en ese momento significaba que él salía puro, ¿no? O sea, había habido una purificación con esta inmersión. Y en tercer lugar, hubo una identidad. El Padre que estaba en el cielo lo identificó como su Hijo y la Ruach HaKodesh dio testimonio de quién es Él. Entonces, ¿qué significa esta inmersión, esta tercera inmersión por identidad? Que nosotros nos identificamos, pero nos identificamos ¿con qué? Con dos cosas. Primero, con Yeshua. En segundo lugar, nos identificamos con Israel. Y en tercer lugar, nos identificamos con el hecho de ser Benei Elohim, es decir, que somos hijos del Eterno. Vamos a ver. Identificación con Yeshua. Nos vamos al libro de Hebreos, al capítulo 10, pasukim del 19 al 22. Dice lo siguiente. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de Emuná, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es decir, si nuestro cuerpo es lavado con agua pura, y esa es la forma que nos identificamos con Yeshua, esto es una inmersión. O sea que el agua pura nos purifica en la identidad, nos limpia de nuestra identidad pagana, nos limpia de nuestra identidad como Goyim y nos da una nueva identidad en Yeshua y cambiamos de ciudadanía. Ya no somos ciudadanos del mundo, es decir, ciudadanos mundanos, sino que tenemos una nueva ciudadanía. ¿Y cuál es esta nueva ciudadanía? ¿Con qué ciudadanía nos identificamos? ¿Qué dice Mateo 15:24? Mateo 15:24 dice, y respondiendo él, o sea, Yeshua, dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahim Ahayot. El Adón Yeshua HaMashiach solo ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa casa de Israel que fue conquistada por los asirios, ese reino del norte, esas 10 tribus que se perdieron en medio de las naciones, en medio de los gentiles, y por quienes Yeshua HaMashiach volvió para que a través de su sangre toda inmundicia, toda transgresión de la Torá, todo olvido de su Elohé quedara limpiado y ellos, estas ovejas perdidas de la casa de Israel, pudieran tener salvación. Por eso, Rav Shaul, el apóstol Pablo, decía en el libro de los Efesios, muy mal interpretado en la cristiandad. ¿Qué dice el libro de los Efesios, capítulo 2, en los versículos del 11 al 13? Dice,
Recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Hamashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Hamashiach. ¿Habéis sido acercados a qué, amados Ajim? Pues antes, dice, estabais separados de Hamashiach, estabais excluidos de la ciudadanía de Israel. Ahora os habéis acercado por la sangre de Hamashiach a la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, aquellos que confían en una circuncisión hecha por manos en la carne y que despreciaban a esa casa de Israel que había quedado diseminada por todo el mundo, esa casa de Israel vuelve al pacto de la promesa, vuelve a la esperanza, a una nueva esperanza, como se llama nuestro ministerio, y a través de Hamashiach vuelve a incluirse en la ciudadanía de Israel, se identifica pues con Israel. La tercera inmersión nos identifica con Yeshua HaMashiach y con la casa de Israel, la ciudadanía de Israel. Tenemos pues, amados Ajim y Ajayot, tres tipos de inmersión en agua. Recapitulando, inmersión por Teshuvah, por arrepentimiento y cambio de vida. 2, inmersión por purificación, donde nosotros nos limpiamos y nos purificamos de toda maldición, de toda condenación, de toda influencia espiritual negativa, de todo tipo de espíritu inmundo que nos esté afectando. Y en tercer lugar, tenemos la identidad con la casa de Israel a través de nuestra identidad con Yeshua HaMashiach. A través del Mashiach regresamos a la promesa, al pacto de la promesa. Nosotros formamos nuevamente parte del Estado de Israel, formamos nuevamente parte de las 12 tribus. Somos Benei Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué haremos pues, amados Ajim, amadas Ajayot, este día domingo 17 de abril, que nos vamos a un río, a ríos con corriente de agua viva, o a un lago, a una laguna, o a cualquier fuente de agua, y nos vamos a zambullir? Bueno, lo primero que voy a hacer es recomendarles que ustedes vean el video de nuestra Keilah de Nueva Esperanza, aquí en Londres, del año pasado, cuando nos sumergimos antes de Yom Kippur, durante el mes de Elul, antes del mes de Tishrei, hubo una inmersión, y que ustedes escuchen las declaraciones que nosotros hicimos en esos momentos en medio de la inmersión. Pero en resumen son 3 las declaraciones que hay que hacer con cada zambullida. Antes de la primera zambullida, hacemos una declaración de arrepentimiento y cambio de vida, donde nosotros declaramos con nuestra boca que nuestra vida será diferente, que realmente nos arrepentimos de haber transgredido la Torá y de todos nuestros pecados, y que cambiamos de vida, y que al meternos al agua dejaremos ese hombre viejo, dejaremos esa persona que estaba en pecado, que estaba sin Torá, que vivía en medio de pecado, para levantarnos una criatura nueva, un hombre nuevo a la vida, morir al pecado para vivir a la vida. Después, en segundo lugar, haremos una segunda declaración. En esa segunda declaración declararemos nuestros cuerpos limpios,
puros de toda inmundicia espiritual y física. Rechazaremos todo tipo de enfermedad. Pediremos al Eterno que reprenda todo espíritu inmundo que nos puede estar afectando. Y así cuando nos metamos al agua, nos meteremos leprosos, nos meteremos inmundos, nos meteremos tamé y saldremos taer, limpios, puros, purificados. Y luego haremos una tercera declaración antes de una tercera zambullida. En esa tercera declaración nosotros nos identificaremos con Yeshua HaMashiach, declarando que Él es nuestro Adón y que Él es solo a Él a quien nosotros debemos obediencia a sus mandamientos, como dice Yohanan en los capítulos 14 y en los capítulos 15, capítulos 14 y 15, una y otra vez, que si amamos a Yeshua, debemos obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, nos identificamos con la casa de Israel, con Yeshua, formamos ya parte de la ciudadanía de Israel, nos declaramos miembros del pueblo de Yahweh, somos Benei Israel, somos hijos del Eterno. Esas son las 3 declaraciones con 3 zambullidas correspondientes que haremos en las aguas. Y ahora pues nos quedan las otras inmersiones, las inmersiones que no son de agua, que son en el espíritu y en el fuego. Pero de eso vamos a hablar después de escuchar un hermoso Halel. Este Halel que vamos a escuchar ahora no es otra cosa que la bendición arónica, esa bendición que Moshe fue ordenado por Yahweh. Yahweh ordenó a Moshe que a su vez ordenara a Aarón que diera a todos los Benei Israel. Nosotros como Benei Israel, como hijos de Elohim, tenemos también esa misma bendición. Vamos a escuchar esta hermosa versión de la bendición arónica, de la bendición sacerdotal. Amén.
Ahora, amados Sahim, amadas Ahayot, vamos a explicar los dos tipos de inmersión más mal comprendidos y más mal interpretados, sobre todo en medio de la cristiandad. Es la inmersión en el Espíritu Santo o en la Ruach HaKodesh y la inmersión en fuego. Muy mal entendido, muy mal comprendido. Para empezar, en el cristianismo se cree que es la misma cosa, que la inmersión en el Espíritu Santo y la inmersión en fuego es la misma cosa, no lo pueden distinguir. Lo que queda claro es que es una inmersión que nos da el Mashiach mismo. Si no tenemos al Mashiach, no podemos tener esos dos tipos de inmersión. De ahí la importancia de la inmersión en agua. Porque ahí con eso lo hacemos en el nombre de Yeshua y en el nombre solamente de Yeshua. Eso se me olvidó mencionar antes. Aquí no seguimos fórmulas trinitarias. Eso no es bíblico. Solo aparece la fórmula trinitaria en el capítulo 28 de Mateo. Y aparentemente es un añadido. En todo el resto de las escrituras se dice en el nombre de Yeshua y no una fórmula trinitaria seguramente añadida en el siglo IV en la traducción que se hizo de Jerónimo al latín. Entonces, ¿qué es la inmersión en fuego? ¿Qué es la inmersión en el Espíritu? La inmersión en fuego es una inmersión de purificación espiritual a través de la prueba y de la tribulación. Yeshua HaMashiach, después de sumergirse bajo la dirección de Yohanan el Inmersor, se fue al desierto por el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto durante 40 días para que él en ayuno fuera sometido a tentación. Es decir, la inmersión en fuego significa hacer frente a la tentación y resistir la tentación a pesar de la desesperación que nosotros podamos tener en nuestras vidas. De esa manera, por ejemplo, un simple hierro que se oxida al someterse al fuego se convierte en acero inoxidable, un carbón que es un mineral más a través del fuego y a través del pulido se convierte en un diamante. De la misma manera nosotros a través de las pruebas, tribulaciones y resistencia a las tentaciones, nosotros somos pulidos, somos purificados y somos inmersos en fuego y salimos con fuerza, salimos con ánimo, salimos como acero inoxidable, salimos como diamantes listos a llevar adelante las obras del Espíritu. Solamente Yeshua HaMashiach
nos puede dar esta inmersión en fuego. Si nosotros no sabemos vencer a la tentación, si no somos capaces de vencer las tribulaciones, si no somos capaces de atravesar una gran tribulación, una gran prueba y ser victoriosos, entonces no somos inmersos en el fuego. Cuando tú estás sufriendo, hermano, ahí es cuando eres inmerso, sumergido en fuego. Les invito a que ustedes miren la enseñanza que hice hace 8 semanas por la radio, el 15 de febrero exactamente, la enseñanza llamada Aprendiendo a Depender de Yahweh. En esa enseñanza explico toda la base de la inmersión en fuego. Y luego la quinta inmersión es la inmersión en la Ruach HaKodesh, la inmersión en el Espíritu Santo. Eso va más allá de hablar unas lenguas, va más allá de temblar y darse vueltas en un servicio, como si fuéramos locos. Cuando ya Rav Shaul en 1 Corintios 14 nos explicó que nosotros somos una Keilah de orden y que más importante que hablar en lenguas es profetizar. Ahora, ¿qué significa eso? Hablar lenguas no es estar hablando lenguas raras, repetidas, ni siquiera lenguas angelicales, mal interpretadas. Hablar en lenguas es tener el don de poder hablar lenguas para evangelizar personas de otras culturas. Ahora, ¿qué significa profetizar? Enseñar la profecía bíblica, no decir el futuro de la gente, como hacen los falsos profetas. Enseñar los profetas que hablan de la casa de Israel, que hablan del regreso, de la recogida en los 4 rincones de la tierra. Ahim Hayot, el tiempo es muy ajustado y en los próximas semanas, después de Pesaj, voy a seguir enseñando acerca de la inmersión en fuego y la inmersión en la Ruach HaKodesh para que nosotros busquemos los frutos espirituales. Por ahora, preparémonos para este domingo 17, ahí en el lugar donde tú estés, busques una fuente de aguas corrientes, un río, un lago, incluso hasta el mar, si no tienes río o lago cercano. Límpiate, sumérgete, vive como nueva criatura. Amén. Vamos a terminar este programa con una jalel para nuestro Padre, Yahweh, aleluya, nuestro Padre, nuestro Rey.
¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Kadosh, 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 Adonai. Levantamos, lo podemos soltar. Amén. No miren bajo el agua, no traguen agua, tápense la nariz si quieren. Amén. En el nombre de Yeshua. Sí, todo lo puedes hacer. En el nombre de Yeshua, por arrepentimiento nos sumergimos. Amén. Adentro. El hincha no se va. Mira atrás tuyo, atrás tuyo. Amén. Oh, está rica, ahora sí está rica. En el nombre de Yeshua. Nosotros declaramos que toda enfermedad espiritual, que toda maldición, que todo espíritu de muerte, que todo lo que sea contrario al Eterno, nos purificamos ahora. Nosotros nos declaramos al salir puros. Somos puros de toda enfermedad. Somos puros de toda maldición. Somos puros de todo rezago espiritual. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén. Y adentro. Elisa. Aleluya. Una más. Mañana salen en el periódico. No, solo 3. No importa. No importa. En el nombre de Yeshua. Nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel. Por la sangre del Mesías. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, que nosotros antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora a través de la sangre del Mesías, nosotros ya estamos otra vez acercados, ya somos parte de la ciudadanía de Israel. Yo me declaro israelita, formando parte del pueblo de Israel y también heredero de la promesa en Yeshua HaMashiach. Amén. Somos israelitas adentro. Aleluya. 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 Gloria al Eterno. Aleluya. Te estoy grabando. Aleluya. Aleluya. Aleluya.